En un pequeño pueblo escondido entre valles verdes y montañas imponentes, la vida transcurría tranquilamente. Sin embargo, en una vieja casa de adobe habitaba un anciano llamado Eloy, cuya existencia se había convertido en un eco del pasado. La casa, que alguna vez había sido un hogar lleno de risas y recuerdos, ahora estaba llena de sombras y susurros de abandono. Eloy, con sus cabellos canosos y su piel arrugada, vivía solo, rodeado de recuerdos de su juventud, de tiempos en que su hogar era un lugar acogedor y lleno de vida. Los días de Eloy eran monótonos y silenciosos, interrumpidos solo por el canto de los pájaros y el viento que susurraba a través de las ramas de los árboles. Cada mañana se levantaba temprano, preparaba su café y se sentaba en su viejo porche, observando cómo el sol iluminaba las colinas. Sin embargo, su corazón llevaba una carga pesada. Sus hijos, que una vez fueron su orgullo y alegría, lo habían olvidado. Solo recordaban su existencia cuando necesitaban algo de él, y eso había dejado una herida profunda en su alma. Una tarde, mientras Eloy removía hojas secas en su jardín, su hijo menor, Julián, apareció repentinamente. El joven, con su atuendo elegante y su mirada fría, solo se acercó para pedirle dinero. «Papá, necesito un préstamo, tengo deudas y no puedo permitirme perder mi negocio», le dijo, sin mostrar ni un poco de compasión por el hombre que lo había criado. Eloy, sintiendo la humillación en su pecho, le ofreció lo poco que le quedaba, con la esperanza de que su hijo lo recordara más allá de su billetera. «Gracias, pero no te preocupes, voy a pagarte», dijo Julián de manera superficial, mientras se marchaba como si no le importara el sacrificio de su padre. Eloy lo miró alejarse, sintiéndose más solo que nunca. Su corazón latía con tristeza y su mente se llenaba de recuerdos. Recordaba los días en que enseñaba a sus hijos a andar en bicicleta, a pescar en el lago, a disfrutar de las pequeñas cosas. Pero esos momentos parecían pertenecer a otra vida, una vida que los había olvidado. A pesar de su soledad, Eloy se aferraba a la esperanza de que, tal vez, un día, sus hijos se darían cuenta de lo que significaba la familia. Cada noche oraba por ellos, pidiendo que encontraran la felicidad y el amor que él tanto había intentado brindarles. Sin embargo, cada oración se sentía como un eco en la oscuridad, sin respuesta. La realidad lo golpeaba con fuerza, estaba envejeciendo y su tiempo se estaba agotando. Los meses pasaron y cada vez que Eloy veía a sus hijos, eran menos las veces en que recibía una llamada o una visita. Su hija, Mariana, quien siempre había sido su favorita, se encontraba demasiado ocupada con su vida. Justo esa semana había recibido un mensaje de ella diciendo que no podría visitarlo porque estaba muy ocupada con su trabajo. Esa fue la gota que colmó el vaso de su paciencia. «¿Por qué no pueden entender que solo quiero su compañía?», se preguntaba a menudo. Un día, mientras limpiaba el desván en busca de viejas fotografías, encontró una carta amarilla y desgastada que había sido escrita por su mejor amigo Miguel, quien había fallecido años atrás. La carta hablaba de un tesoro escondido que Miguel había guardado para el día en que Eloy lo necesitara. La idea de que su amigo había pensado en él, incluso después de su muerte, le dio un nuevo aliento. Pero, ¿dónde podría estar ese tesoro? La carta no era clara al respecto, solo mencionaba que había sido escondido en un lugar significativo para ambos. Eloy decidió que era el momento de buscar el tesoro. Esa noche, con una linterna en mano y el corazón lleno de esperanza, se dirigió al viejo roble donde solía jugar con Miguel de niño. Cavó con sus manos arrugadas, su corazón latiendo con fuerza. Pensaba en sus hijos, en cómo su vida había girado en torno a ellos y en cómo la ingratitud y el abandono lo habían dejado desolado. Finalmente, después de horas de búsqueda, sus manos tocaron algo duro y metálico. Con esfuerzo, logró desenterrar un viejo cofre cubierto de tierra. Al abrirlo, Eloy encontró monedas de oro, joyas y una nota que decía: «El verdadero tesoro es el amor y la familia, nunca lo olvides». La emoción lo invadió, pero también la tristeza. ¿De qué le serviría todo esto si sus hijos no estaban a su lado?
Sin embargo, la idea de tener un futuro más seguro le dio una chispa de motivación. Decidió que haría algo diferente. No compartiría su hallazgo con ellos de inmediato. En su mente, una venganza dulce y poética comenzaba a tomar forma. Eloy planeó una reunión familiar, asegurando que todos sus hijos vinieran a visitarlo. Les habló de un posible legado que quería compartir, algo que los uniría una vez más. La fecha se fijó, y el anciano sintió cómo su corazón latía con la esperanza de que este encuentro pudiera cambiar todo. Preparó la casa, cocinó sus platillos favoritos y cuando llegó el día se sentó en su porche, esperando con ansiedad. Cuando los niños llegaron, la atmósfera estaba cargada de tensión. Eloy los observó con una mezcla de amor y tristeza. Había cambiado, ya no era el hombre que solo daba y daba, era un hombre decidido a hacerles ver lo que realmente importaba. Durante la cena, entre risas y recuerdos superficiales, Eloy les reveló la existencia del tesoro. «He encontrado un legado que quiero compartir con ustedes», dijo, observando cómo sus ojos brillaban de interés. La reacción fue inmediata. Julián y Mariana comenzaron a discutir sobre cómo dividirían el tesoro, sin siquiera preguntarse cómo se sentía su padre. La avaricia se apoderó de ellos, y en ese momento, Eloy comprendió que nada había cambiado. La ingratitud y el egoísmo todavía dominaban sus corazones. Sin embargo, en sus ojos había un destello de determinación. Esa noche, mientras todos dormían, Eloy tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida y la de sus hijos. «Si no valoran lo que tienen, entonces no merecen nada», murmuró para sí mismo, mientras observaba la luna brillar en el cielo. Su corazón estaba lleno de dolor, pero también de un nuevo propósito. Había esperanzas de redención y estaba decidido a hacerles entender el verdadero significado de la familia, sin importar lo que costara. La noche se tornó eterna, pues el anciano sabía que la justicia, aunque tardía, siempre encuentra su camino. Eloy se sentó en el viejo porche, la mirada perdida en el horizonte. La tarde se deslizaba lentamente y con ella los pensamientos de su juventud. Recordó cómo solía jugar con Julián en aquel mismo jardín, cómo su risa llenaba el aire y cómo en aquellos días él creía que nunca lo abandonaría. Pero la vida había tomado un giro que lo había dejado a la deriva. Desde que su esposa había partido, el hogar se había vuelto una cáscara vacía, y sus hijos una sombra distante de lo que una vez fueron. Se preguntó en qué momento los lazos familiares se habían desvanecido, transformándose en un mero intercambio de intereses. El eco de las risas infantiles había sido reemplazado por el silencio. Eloy exhaló un suspiro profundo, sintiendo el peso de la tristeza en su pecho. Las tardes ahora se alargaban interminablemente, donde cada hora pasaba como un susurro de lo que solía ser su vida. Se levantó del porche, caminó hacia un viejo baúl que guardaba en el ático, donde su esposa solía guardar recuerdos. Con manos temblorosas lo abrió, encontrando cartas amarillas, fotografías en blanco y negro, y objetos que le recordaban la calidez de un hogar que ya no existía. Mientras revisaba esos recuerdos, una carta en particular atrajo su atención. Era de un amigo de su juventud, un hombre llamado Ricardo, quien había sido su compañero de aventuras y quien, según Eloy recordaba, había logrado construir una fortuna considerable. La carta hablaba de sueños, de un futuro brillante que ambos querían alcanzar, y de cómo la amistad verdadera siempre prevalecería en los momentos difíciles. Eloy sonrió al recordar los días en que soñaban juntos. Era un tiempo en el que la vida era emocionante y llena de posibilidades. Pasaron los días y las semanas, y la soledad de Eloy se volvió un compañero constante. A menudo se preguntaba si había hecho lo suficiente por sus hijos, si había fallado en algo que los hubiera llevado a desear su compañía solo por interés. Intentaba comunicarse con ellos, pero las llamadas solo se convertían en breves conversaciones donde la prisa y la indiferencia eran evidentes. A veces, en sus sueños, Eloy veía a su esposa, quien le decía que debía dejar ir el pasado y abrazar el presente, pero era difícil. Una noche, mientras observaba el cielo estrellado desde su porche, Eloy sintió una punzada de determinación. Recordó la carta de Ricardo y cómo su amigo siempre había hablado de la importancia de ser valiente y de buscar oportunidades. Decidió que era momento de intentar cambiar su destino.
Con ese nuevo propósito, comenzó a organizar sus cosas, a limpiar el viejo baúl y a deshacerse de objetos que ya no necesitaba. En su corazón guardaba la esperanza de que el futuro aún podía ofrecerle algo. Al día siguiente, Eloy decidió visitar el pueblo cercano. Aunque sus pies estaban cansados, sentía que cada paso era un acto de valentía. Se dirigió a la plaza central, donde solían celebrarse ferias y eventos comunitarios. Allí escuchó las risas de niños, el bullicio de los vendedores y el olor de comida fresca. Mientras caminaba, vio un grupo de ancianos sentados en un banco, riendo y contando historias. Se acercó con una sonrisa y pronto se unió a la conversación. Compartió anécdotas de su juventud y a medida que hablaba, se dio cuenta de que la risa y la camaradería llenaban el vacío que había sentido en su corazón. Una de las ancianas, llamada Rosa, le contó sobre una reunión que se llevaría a cabo el próximo mes, donde los viejos amigos se reunirían para recordar viejos tiempos. Eloy sintió una chispa de nostalgia y emoción. Aceptó la invitación, prometiendo que haría todo lo posible por asistir. Después de esa tarde, comenzó a visitar el pueblo más a menudo. Se hizo amigo de los ancianos, quienes llenaron sus días de risas y compañerismo. Sin embargo, en su interior, el pensamiento de sus hijos aún lo atormentaba. Una mañana, mientras revisaba algunos papeles en su casa, encontró el testamento de su esposa. En él se mencionaba un legado que había quedado oculto durante años. Eloy recordó las palabras de su esposa sobre un pequeño terreno que poseían en las afueras del pueblo, un lugar que había sido su refugio, pero que había olvidado con el tiempo. El documento establecía que si algo llegaba a sucederle a él, el terreno sería dividido entre sus hijos y un amigo cercano. Esa revelación encendió una luz en su interior. Quizás, solo quizás, había una razón para luchar. Con renovada energía, Eloy decide que necesita encontrar a Ricardo. Sabía que su amigo había hecho una fortuna, y también sabía que probablemente él sería la clave para entender el legado que su esposa había dejado. Se preparó para el viaje, sintiendo una mezcla de emoción y temor. ¿Cómo se sentiría su viejo amigo al verlo después de tantos años? La ruta hacia la casa de Ricardo era familiar, llena de paisajes que alguna vez habían sido el escenario de grandes momentos. Las montañas se alzaban majestuosamente, sus sombras proyectándose sobre los campos verdes como si guardaran secretos celosamente. Al llegar, Eloy fue recibido con calidez. Ricardo, con su cabello encanecido pero con la misma esencia de siempre, lo abrazó como si el tiempo no hubiera pasado. Pasaron horas hablando, recordando viejos tiempos y riendo de las travesuras de la juventud. Eloy compartió su historia, su soledad y la sorpresa del testamento. Ricardo lo escuchó con atención y en su mirada Eloy pudo ver la preocupación y la empatía. Eloy, los hijos a veces no saben valorar lo que tienen hasta que lo pierden, le dijo Ricardo con voz firme. La vida puede ser dura, pero siempre hay un camino hacia la redención. Quizás este legado sea una oportunidad para que ellos aprendan a apreciar lo que realmente importa. Su amigo le ofreció ayuda, prometiendo que haría lo posible por mediar en la situación con sus hijos. Eloy sintió una mezcla de gratitud y esperanza. Tal vez, con la guía de su amigo, podría encontrar una forma de restaurar el vínculo perdido. Así, Eloy regresó a su hogar con un nuevo propósito, decidido a enfrentar no solo a sus hijos, sino también las heridas del pasado. La vida le había enseñado lecciones difíciles, pero había llegado a un punto donde sabía que la justicia y la bondad podían prevalecer. Todo comenzó a parecer posible nuevamente, y con cada paso sentía que el amor y el respeto que había dado a sus hijos aún podían ser recuperados. Estaba listo para luchar por su legado, y más importante aún, por el reconocimiento de que un padre merece, no solo en vida, sino también en el recuerdo. Eloy se quedó en el porche, con el sol comenzando a ocultarse tras las montañas. Sus manos temblorosas sostenían una taza de café vacío, y en su mente los recuerdos de días pasados se agolpaban con fuerza.
Aquel día en el lago, cuando Julián había tenido su primera captura, el brillo de sus ojos aún iluminaba su memoria. Sin embargo, ahora esos recuerdos parecían más un eco lejano, un susurro de lo que alguna vez fue su vida. La tristeza lo embargaba y el sentimiento de abandono lo consumía lentamente. Mientras reflexionaba, una figura familiar apareció en el horizonte. Era su viejo amigo, Ramón, quien caminaba hacia su casa con una sonrisa amplia y genuina. Ramón era un hombre robusto, de cabello canoso y una risa contagiosa. Habían sido amigos desde la infancia, y su presencia siempre traía un rayo de sol a la oscura existencia de Eloy. Se saludaron con un fuerte abrazo, un gesto que, a pesar de los años, siempre había mantenido la calidez entre ellos. «Eloy, amigo, ¿cómo te encuentras?», preguntó Ramón, notando la tristeza en los ojos de su amigo. «Sobreviviendo, Ramón, solo sobreviviendo», respondió Eloy con un suspiro. «Eso no es suficiente. Te he visto en el pueblo y la gente habla de ti. Tus hijos no sé cómo pueden ignorarte así. Eres un hombre bueno, mereces más», dijo Ramón, su voz llena de compasión. Eloy sonrió débilmente. «La vida a veces nos enseña lecciones duras. Ellos tienen sus propias vidas, sus propios problemas. No puedo ser un peso para ellos». Ramón lo miró con firmeza. «No eres un peso, eres su padre. Nunca deberías haber sentido eso». Se sentaron en el porche y comenzaron a hablar de tiempos pasados, de aventuras y sueños compartidos. A medida que la noche caía, Eloy sintió que, por un momento, la tristeza se desvanecía, reemplazada por un profundo sentido de amistad y compañía. La conversación se desvió hacia el futuro. Ramón, a pesar de su situación de vida modesta, siempre había tenido la habilidad de ver el lado positivo de las cosas. «Eloy, la vida siempre tiene sorpresas. Nunca se sabe lo que puede pasar. Te lo digo porque he tenido suerte. Hice algunas inversiones y ahora tengo un pequeño negocio. Puedo ayudarte si necesitas algo». «Gracias, amigo, pero no es necesario. Solo me gustaría que mis hijos me recordaran por lo que soy, no por lo que puedo darles», confesó Eloy con la voz entrecortada. Ramón le dio una palmadita en la espalda. «No te preocupes, viejo amigo. La vida tiene su manera de equilibrar las cosas. Un día ellos comprenderán». A medida que las semanas pasaron, la vida de Eloy continuó su curso monótono, pero los momentos con Ramón se convirtieron en un refugio. Cada visita del amigo le traía consuelo, y juntos pasaban horas recordando aventuras pasadas y reflexionando sobre la vida. Sin embargo, la indiferencia de sus hijos seguía pesando en su corazón. Un día, mientras revisaba viejas fotografías en un álbum polvoriento, Eloy se detuvo en una imagen de su familia reunida, sonriendo en un picnic. En ese instante, una idea le cruzó la mente. Tenía algo que podía cambiar su situación. Desde hacía años había guardado un secreto, un legado que había creado con mucho esfuerzo. Su padre le había dejado un pequeño terreno al borde del pueblo que nunca había vendido. Aún estaba a su nombre, pero lo había olvidado en medio de su vida cotidiana. Aquella noche, Eloy tomó una decisión. Llamaría a un notario al día siguiente y haría que aquel terreno pasara a ser parte de su herencia para sus hijos. Quizás, con esto, podrían redescubrir el valor de la familia y apreciarlo. Era un gesto simbólico, pero que esperaba tuviera un impacto significativo. Los días se convirtieron en semanas y el terreno fue oficialmente transferido a nombre de sus hijos. Eloy no sabía cómo reaccionarían, pero guardaba la esperanza de que comprendieran el verdadero valor de lo que habían recibido. Con el corazón latiendo de anticipación y miedo, se dispuso a contactar a Julián y a su hija, Sofía, para informarles sobre el terreno. Cuando finalmente les llamó, sus voces sonaron frías al otro lado de la línea. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Julián, con un tono que dejaba claro que no tenía intenciones de perder mucho tiempo en aquel diálogo. «Quiero que vengan a verme. Hay algo importante que necesito compartir con ustedes», dijo Eloy, tratando de ocultar su nerviosismo. Ambos accedieron a la reunión, y el día que llegaron, Eloy sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Se sentaron en la vieja mesa de la cocina, y Eloy, con el corazón en la mano, les habló sobre el terreno y su legado.
La reacción de sus hijos fue como un balde de agua fría. ¿Un terreno? ¿Eso es todo? ¿A qué viene esto, papá?, preguntó Sofía, evidentemente escéptica. Es más que un terreno, es una oportunidad. Una oportunidad para que trabajen juntos, para que aprendan el valor de la familia, respondió Eloy, sintiendo la desesperación apoderarse de él. Solo quisieras que no nos olvidemos de ti, ¿verdad? Te lo puedo garantizar, no hay nada que hacer con eso, dijo Julián, dejando claro su desinterés. Eloy sintió que su corazón se rompía de nuevo. Era evidente que sus hijos no entendían. No era solo un terreno, era un regalo, un último intento de unir a la familia. Sin embargo, ellos solo veían el dinero y la posibilidad de venderlo rápidamente. Con el tiempo, la frustración de Eloy fue creciendo. Comenzaba a dudar de su decisión. ¿Había hecho bien al transferirles el terreno? ¿Realmente lo valorarían alguna vez? Las visitas de Ramón se volvieron más frecuentes y su amigo se convirtió en su confidente. Amigo, no pierdas la fe. La vida puede ser cruel, pero también puede cambiar en un instante. El tiempo revela la verdad, le decía Ramón, intentando reconfortarlo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la sombra de la decepción se cernía sobre Eloy. Aún así, su fe en que algo bueno podría surgir de todo esto lo mantenía en pie. Había guardado el terreno con la esperanza de que sus hijos, al menos, se dieran cuenta de lo que significaba la familia, de lo que significa tener raíces. Eloy decidió escribir una carta a Ricardo, su viejo amigo, compartiendo sus pensamientos y recuerdos. Aunque habían pasado años desde que se vieron, sentía que, de alguna manera, su conexión seguía viva. Con un puñado de recuerdos en la mente, comenzó a redactar sus sentimientos sobre la soledad, la falta de compañía y el constante abandono que había sentido por parte de sus hijos. En cada palabra, vertió su tristeza y su anhelo de recuperar esas risas perdidas. El anciano se sentó a la mesa, con una pluma en la mano y el corazón pesado. Mientras escribía, revivió momentos en los que su hogar estaba lleno de alegría. Las navidades, las celebraciones de cumpleaños, las tardes de juegos en el jardín. Se detuvo un instante, recordando cómo su hijo, Santiago, había sido una vez un niño lleno de sueños, un niño que prometía cuidar de su padre en su vejez. Pero la vida no siempre sigue el camino que uno espera, y Eloy había visto cómo ese niño creció para convertirse en un hombre indiferente, más interesado en su carrera y en su propio bienestar que en el bienestar de su progenitor. Después de escribir la carta, Eloy se sintió algo aliviado. Era como si al plasmar sus pensamientos en papel hubiera sacado un poco de ese peso de su pecho. Decidió enviar la carta a la dirección de Ricardo, sin saber si realmente recibiría una respuesta. A pesar de la incertidumbre, había algo reconfortante en la esperanza de volver a conectar con su viejo amigo. Los días se convirtieron en semanas, y la espera se hizo larga. Eloy pasaba su tiempo en el jardín, cuidando de sus plantas, tratando de mantener viva la belleza que una vez abundaba en su hogar. Al mirar las flores, recordaba los días en que su esposa se sentaba a su lado, disfrutando del aroma y del color. Esa imagen lo llenaba de nostalgia, pero también de una profunda tristeza. La soledad era un eco constante que resonaba en las paredes vacías de su casa. Una tarde, mientras Eloy contemplaba el atardecer, el cartero llegó con una carta en la mano. Sus manos temblaron al reconocer el sello de su amigo. Con el corazón latiendo con fuerza, abrió la carta y comenzó a leer. Ricardo le contaba sobre su vida, sobre sus éxitos y fracasos, pero también sobre su tristeza al ver cómo el tiempo había pasado, y cómo la amistad que solían compartir se había desvanecido con los años. El anciano se sintió conmovido. La carta de Ricardo le dio una chispa de esperanza. Le recordó que no estaba solo en su sufrimiento y que había personas que lo habían querido de verdad. En la carta, Ricardo mencionó que había estado pensando en él y que le gustaría visitarlo. Eloy sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo. La idea de volver a ver a su amigo lo llenaba de alegría. Pasaron unos días y finalmente la visita de Ricardo se concretó.
Eloy había preparado todo con esmero. Quería que su amigo se sintiera bienvenido, así que la casa fue limpiada y ordenada, y las flores del jardín se habían arreglado para darles la mejor bienvenida posible. Cuando Ricardo llegó, el anciano se sintió como un niño de nuevo. Abrazaron un fuerte abrazo que duró más de lo que ambos esperaban. Era un abrazo cargado de recuerdos, de añoranza y de una amistad que nunca había muerto del todo. Los dos hombres compartieron una tarde maravillosa. Ricardo trajo historias de su vida, aventuras que había vivido y los desafíos que había superado. Eloy, a su vez, le relató sus años de soledad, sus sentimientos de abandono y el dolor que sentía al ver cómo sus hijos se habían alejado. Ricardo escuchaba atentamente y en sus ojos se podía ver la compasión que sentía por su amigo. Con el paso de la tarde, mientras la luz del sol comenzaba a desvanecerse, Ricardo reveló algo que Eloy no esperaba. Había estado pensando en él y en la vida que había llevado. Durante años había acumulado una considerable fortuna, pero había llegado a la conclusión de que el verdadero valor de la vida no estaba en el dinero, sino en las relaciones que construimos. Con eso en mente, había dejado un legado especial pensado para Eloy. Un legado que no solo consistía en dinero, sino en la posibilidad de crear algo hermoso en la comunidad, algo que les recordara a todos la importancia de cuidar de los ancianos. La idea era sencilla pero poderosa. Ricardo había comprado un terreno en el centro del pueblo, un lugar que podría transformarse en un hogar para ancianos, un refugio donde las personas mayores pudieran vivir con dignidad y donde sus familias pudieran visitarlos. Eloy se sintió emocionado ante la perspectiva de tener un lugar donde otros ancianos como él pudieran encontrar consuelo y compañía, algo que él había perdido. La idea se convirtió en una luz de esperanza en su vida. Mientras los amigos continuaban hablando, Eloy se dio cuenta de que su vida había dado un giro inesperado. No solo había recuperado a un amigo, sino que también había encontrado un nuevo propósito. La amistad que había compartido con Ricardo lo había inspirado a luchar por una causa que podría tener un impacto en muchos, no solo en él mismo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, sintió que por primera vez en mucho tiempo había una razón para levantarse cada mañana. Eloy entendía que cuanto más se acercaba a la idea de crear ese hogar para ancianos, más se alejaba de la amargura que había sentido por el abandono de sus propios hijos. La vida, con sus giros inesperados, le había mostrado que aún había esperanza, que aún podía hacer la diferencia. Se sintió agradecido, no solo por la visita de su amigo, sino por la oportunidad de redescubrir su valor y su razón de ser. Al día siguiente, Eloy se despertó con una energía renovada. Decidió que no dejaría pasar más tiempo. Comenzó a planear cómo llevar a cabo la idea del hogar para ancianos. Se reunió con Ricardo y juntos comenzaron a buscar apoyo en la comunidad. Sorprendentemente, encontraron muchas personas dispuestas a ayudar, interesados en un proyecto que honrara a los ancianos y les brindara un lugar donde sentirse seguros. Mientras trabajaban juntos, Eloy no podía evitar pensar en sus hijos. La relación con ellos seguía siendo tensa y dolorosa, pero ahora tenía una perspectiva diferente. Comenzó a entender que, aunque no podía cambiar el pasado, podía enfocarse en el futuro. La creación de ese hogar para ancianos se convirtió en su misión y en su legado. Eloy no se dio por vencido. La vida le había enseñado que, aunque hubiera sido abandonado por sus propios hijos, siempre habría espacio para el amor y la amistad. Al final, fue esa conexión con su amigo Ricardo la que lo inspiró a seguir adelante y a encontrar significado en su vida nuevamente. Eloy y Ramón continuaron hablando, compartiendo risas y recuerdos que parecían revivir los momentos dorados de su juventud. La noche estaba cubierta de estrellas y el suave murmullo del viento acompañaba sus voces. Ramón, siempre optimista, comenzó a relatar historias de su infancia, momentos en los que se aventuraban en el bosque cercano, construyendo fuertes improvisados y soñando con un futuro brillante. Eloy escuchaba atentamente, sintiendo cómo poco a poco el peso de la soledad se aligeraba con cada palabra. Recuerdo aquel verano en que decidimos pescar en el lago, pero terminamos atrapados en una tormenta, dijo Ramón riendo. Nos empapamos hasta los huesos, pero la risa no se nos quitó en toda la tarde. Hasta nuestras madres se unieron a la risa al vernos llegar a casa como dos gatos mojados. Eloy sonrió, recordando cómo ese día había sido un símbolo de su amistad.
Había sido uno de esos momentos en que la vida parecía perfecta, cuando todo lo que importaba era la compañía de un amigo y las aventuras compartidas. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció al pensar en cómo el tiempo había cambiado las cosas. Ahora, esos días parecen tan lejanos, murmuró. La tristeza regresa a su voz. Pero no tienen que serlo. La vida aún tiene mucho que ofrecerte, Eloy. A veces solo necesitamos un pequeño empujón para ver las bendiciones que aún tenemos, respondió Ramón, con un tono de aliento. ¿Has pensado en escribir sobre tu vida, sobre tus memorias? Podría ser un legado para tus hijos, algo que les recuerde quién eres realmente. La idea resonó en la mente de Eloy. Siempre había tenido un amor por las palabras, por contar historias, pero nunca había considerado que su propia vida podía ser una historia digna de ser contada. No sé, Ramón, mis hijos parecen tan distantes, como si no quisieran saber de mí. ¿Realmente querrían leer algo que escribiera? Te sorprenderías, amigo. A veces, las palabras tienen un poder que no podemos imaginar. Tal vez, algún día, ellos se den cuenta de lo que han perdido, y tú puedes ayudarles a eso, insistió Ramón, su mirada fija en los ojos de su amigo. Eloy sintió un destello de esperanza, pero al mismo tiempo el miedo a la rechazada lo llenaba de dudas. La conversación se desvió hacia sus familias y las dificultades que todos enfrentaban. Ramón reveló que había estado ayudando a una familia en su comunidad, brindando apoyo a quienes no tenían con qué comer. Es un pequeño gesto, pero cada vez que veo una sonrisa en sus rostros, siento que he hecho algo bueno, explicó con orgullo. Eloy admiraba la generosidad de su amigo, sintiendo que él mismo había sido incapaz de ofrecer algo así en su vida. A medida que la noche avanzaba, la conversación se tornó más profunda. Eloy compartió sus miedos y sus inseguridades, la tristeza que lo consumía al ver a sus hijos despreciarlo, al sentir que había fallado como padre. Ramón lo escuchó con atención, cada palabra resonando en su corazón. Eloy, todos cometemos errores. La vida no es un camino recto, y a veces nuestras decisiones pueden alejarnos de quienes amamos. Pero eso no significa que no puedas enmendarlo. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Eloy contempló esas palabras. Quizás había algo que aún podía hacer, un camino que podría explorar. Mientras pensaba en esto, una idea se le ocurrió de pronto. ¿Y si escribo una carta a mis hijos?, planteó. Una carta donde les cuente mis sentimientos, mis recuerdos y lo que realmente desearía que supieran de mí. Eso suena perfecto, animó Ramón. Las cartas tienen un poder especial. Pueden transmitir emociones que a veces nos cuesta expresar cara a cara. ¿Por qué no lo intentas? Te ayudaría a liberar lo que llevas dentro. La luz de la luna iluminaba el porche mientras Eloy meditaba sobre esta nueva posibilidad. La idea de abrir su corazón a sus hijos le trajo un poco de paz. Quizás, solo quizás, podría encontrar la forma de acercarse a ellos nuevamente. La noche terminó con un abrazo entre amigos, con la promesa de que al día siguiente Eloy comenzaría a escribir. Los días pasaron y Eloy se dedicó a plasmar sus pensamientos en papel. Con cada palabra revivía momentos de su vida, recuerdos de risas, de lágrimas, de sacrificios. A medida que escribía, su corazón se aligeraba, y en ese proceso de redescubrimiento también se dio cuenta del amor que aún sentía por sus hijos, a pesar de todo. En una de esas cartas recordó una conversación que había tenido con su padre años atrás, cuando él era un joven lleno de sueños. Su padre le había dicho que el amor es un hilo que nunca se rompe, incluso en los momentos más oscuros. Esa idea se convirtió en el núcleo de sus palabras, y Eloy se sintió más fuerte al escribir. Ya no era solo un padre abandonado, sino un hombre con historias y lecciones que compartir. Cuando terminó de escribir, Eloy sintió una mezcla de vulnerabilidad y libertad.
Con la ayuda de Ramón, decidió enviar las cartas a sus hijos, sabiendo que solo él podía dar ese paso. Mientras se sentaba en el porche, contemplando el horizonte, sintió que había hecho lo correcto. Aun cuando la incertidumbre lo invadía, también había un rayo de esperanza. Quizás sus hijos leerían sus palabras y de alguna manera podrían recordar el amor que alguna vez los unió. Los días transcurrieron y Eloy no recibió respuesta. Sin embargo, no se desanimó. Creía que eventualmente sus hijos podrían entenderlo. Se dedicó a disfrutar de la compañía de Ramón y de las pequeñas cosas de la vida. Al caminar por el pueblo, comenzó a sonreír más, a saludar a sus vecinos y a encontrar alegría en su día a día. Un día, mientras estaba en la tienda del pueblo, una joven se le acercó. «Señor Eloy, su hijo Julián le ha dejado un mensaje», dijo con timidez. Eloy sintió el corazón acelerarse. «¿Qué dijo?», preguntó con ansiedad. La joven le entregó un recado que había dejado Julián. Al abrirlo, sus manos temblaban. «Papá, he recibido tu carta. Me gustaría hablar contigo. ¿Podemos vernos?». Las lágrimas brotaron de los ojos de Eloy. Había esperanza. Tal vez el hilo que unía a un padre con sus hijos nunca se había roto realmente. Con su corazón lleno de emoción, comenzó a prepararse para ese encuentro, sabiendo que había una segunda oportunidad esperándolo. El cartero llegó con la bolsa llena de cartas y paquetes. Su rostro habitual de cansancio se iluminó al ver a Eloy en el jardín. Después de intercambiar un par de palabras sobre el clima, el cartero le extendió un sobre blanco. Eloy lo tomó con manos temblorosas, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La escritura en la parte frontal le era familiar. Era la letra de Ricardo. Sin poder contener la emoción, se sentó en un banco de madera junto a sus flores. Con manos temblorosas, Eloy abrió el sobre y comenzó a leer. Las palabras de su viejo amigo fueron como un bálsamo para su alma. Ricardo hablaba de los tiempos que habían compartido, de sus sueños perdidos y de la amistad que, a pesar de la distancia y los años, seguía viva. Le contó sobre su vida, cómo había fundado una empresa que prosperó y cómo, a pesar de su éxito, sentía un vacío que no podía llenar. Eloy sintió una punzada de tristeza al leer que Ricardo también había enfrentado la soledad, aunque las circunstancias de cada uno eran diferentes. Lo que más lo impactó fue una frase que resonó en su corazón. La vida es un ciclo, y los amigos verdaderos son aquellos que permanecen en nuestras memorias, incluso cuando el tiempo nos aleja. Eloy cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran por sus mejillas. Recordó las risas de su juventud, los planes que habían hecho y lo lejos que habían llegado de aquellos sueños compartidos. Después de leer la carta varias veces, Eloy decidió que debía responder. Se sentó nuevamente en la mesa, con su pluma en la mano y una sensación renovada de esperanza. Comenzó a escribir sobre su vida, sobre sus hijos que lo habían olvidado, pero también sobre su amor por la naturaleza y la paz que encontraba en su jardín. A medida que las palabras fluían, se dio cuenta de que no solo estaba escribiendo a Ricardo, sino también a sí mismo, sanando viejas heridas y reconectando con su propia esencia. Pero mientras Eloy se sumía en sus pensamientos, una sombra se cernía sobre su hogar. Santiago, su hijo, había estado al tanto de la situación de su padre. La indiferencia hacia el anciano se mezclaba con una preocupación inquietante. Había escuchado rumores sobre la herencia de Ricardo, un amigo que había acumulado una fortuna considerable. Aunque su relación con Eloy estaba marcada por el rencor y la distancia, la posibilidad de dinero despertó en él un interés que había estado dormido. Un día, Santiago decidió visitar a su padre. Se acercó a la casa con un aire de desprecio, pero también con un plan en mente. Cuando entró, encontró a Eloy rodeado de sus plantas. El anciano, al verlo, sintió una mezcla de alegría y desconfianza. Santiago no era conocido por sus visitas frecuentes, y la situación entre ellos siempre había sido tensa. «Hola, viejo», dijo Santiago, tratando de sonar casual. Eloy levantó la mirada, un tanto sorprendido por la repentina aparición.
«Hola, hijo, ¿qué te trae por aquí?», preguntó el anciano, intentando esconder la tristeza que había estado acumulando. «Solo quería ver cómo estabas», respondió Santiago, evitando el contacto visual. Después de un momento de silencio incómodo, Eloy invitó a su hijo a sentarse. «¿Te gustaría un poco de té?», ofreció el padre, como siempre lo hacía. Santiago asintió, pero su mente estaba enfocada en lo que realmente quería. «Escuché sobre la fortuna de Ricardo», lanzó, su tono más interesado de lo que pretendía. Eloy frunció el ceño. «¿Qué tiene que ver eso contigo?», preguntó, incómodo. Santiago, sintiendo que su padre se resistía, trató de cambiar de táctica. «Solo quiero saber si estás bien, no quiero que te pase nada raro», dijo, y en su mente su plan se estaba formando. Eloy, sintiendo la manipulación en las palabras de su hijo, decidió no entrar en su juego. «Estoy bien, hijo, cuidando de mis plantas, como siempre», respondió, su voz tranquila y firme. Santiago no se detuvo. «Bueno, lo que quiero decir es que si quieres, puedo ayudarte a gestionar tus cosas. No quiero que termines mal, viejo. Además, si algo te pasara, necesitarías que alguien esté al tanto», sugirió, casi despectivo. El anciano sintió la ira burbujear en su interior. Había pasado años cuidando de su hijo y de su familia, pero en ese instante sintió que solo era un objeto de interés. Santiago no se preocupaba por él, solo por lo que podía ganar. «No necesito tu ayuda», respondió Eloy, con un tono que sorprendió a su hijo. «Lo que necesito es respeto y amor, cosas que no has demostrado hacia mí», añadió, con lágrimas en los ojos. Santiago, sintiéndose atacado, se levantó de la mesa. «Siempre has sido un egoísta», dijo, antes de salir de la casa, dejando a Eloy sintiéndose aún más solo. A partir de esa conversación, Eloy se dio cuenta de que no podía contar con su hijo. Sin embargo, había algo más que lo mantenía en pie. En su corazón, sabía que Ricardo sería su aliado en esta lucha contra la soledad. Decidió que compartiría con él el secreto que guardaba. A medida que los días pasaban, Eloy continuó cuidando de su jardín y escribiendo cartas a su amigo, llenando cada página con historias de su vida y los recuerdos que atesoraba. El jardín se convirtió en un refugio, y en su interior una chispa de esperanza comenzó a crecer. Sabía que la vida tenía que cambiar, y que, a pesar del abandono, aún tenía la capacidad de amar y ser amado. Eloy se quedó sumido en sus pensamientos, ponderando las palabras de Ramón. La idea de escribir sus memorias parecía tanto un sueño como una carga. A lo largo de los años había acumulado tantas experiencias, risas y lágrimas que la simple idea de ponerlas en papel lo aterraba. Pero, al mismo tiempo, había una chispa de esperanza en su corazón. Quizás sus hijos, que parecían tan distantes, podrían comprenderlo si conocieran su verdadera historia. Mientras la noche avanzaba, la conversación se tornó más profunda. «Sabes, Ramón, a veces siento que he fallado como padre», confesó Eloy, la tristeza adueñándose de su voz. «Mis hijos han crecido y, aunque les he dado todo lo que he podido, parece que eso no ha sido suficiente. Se han alejado y ahora apenas recibo una llamada o un mensaje de ellos». La mirada comprensiva de Ramón lo animó a seguir hablando. «Es normal sentir eso, amigo. Criar a los hijos no es fácil y cada uno de ellos toma su propio camino. Pero lo que has hecho por ellos nunca se pierde. Ellos lo llevarán en su corazón, aunque a veces lo olviden». Eloy suspiró, recordando momentos de su vida familiar. Las risas en la mesa, las celebraciones de cumpleaños, los abrazos después de un día largo. Todo parecía tan lejano. «Mira cómo estoy ahora», continuó, «solo, en esta casa que una vez fue un hogar lleno de vida. Mis amigos se han ido, y mis hijos, ellos parecen haber encontrado su felicidad lejos de mí. Tal vez necesiten tiempo, o tal vez estén ocupados buscando su propio camino. Pero eso no significa que no te necesiten. La vida es un ciclo, y a veces la separación es parte del proceso», respondió Ramón con un tono que intentaba ser reconfortante.
Eloy observó las estrellas brillando en el cielo. Había momentos en los que la soledad se sentía tan pesada como una sombra que nunca se disipaba. Pero la compañía de Ramón le brindaba un consuelo inesperado. Quizás deberías escribir esa historia, Eloy. Podría ser una forma de sanar, no solo para ti, sino para ellos, sugirió su amigo con firmeza. Con el corazón palpitante de emoción, Eloy sintió un nuevo impulso. ¿Y si lo hiciera? ¿Y si escribiera una carta para mis hijos contándoles todo lo que he vivido, lo que he sentido? La idea lo entusiasmó, y por primera vez en mucho tiempo sintió que había una luz al final del túnel. Las semanas pasaron y la amistad de Eloy y Ramón se fortaleció. Cada vez que se encontraban, hablaban de lo que había sido la vida, de sus sueños y de cómo seguir adelante. Eloy, motivado por su amigo, comenzó a escribir. Sus manos temblorosas se acostumbraron al papel, y poco a poco las palabras comenzaron a fluir. Escribió sobre su infancia, su juventud y las decisiones que había tomado. Habló de su amor por su esposa, sus luchas y sus victorias como padre. Cada palabra parecía liberar un pedazo de su alma, y a medida que llenaba las páginas, la sensación de abandono comenzaba a desvanecerse. Una noche, mientras leía sus escritos en voz alta a Ramón, los ojos de su amigo se llenaron de lágrimas. «Has creado algo hermoso, Eloy. Esto no solo es un legado, es un regalo para tus hijos. Ellos verán el amor que has puesto en cada línea», dijo, con la voz entrecortada. A medida que los días pasaban, la vida de Eloy comenzó a cambiar. Se sintió más ligero, más vivo. La escritura se convirtió en su terapia, y en el proceso comenzó a hacer pequeñas cosas por él mismo. Comenzó a salir más, a conocer gente nueva en la comunidad. Se dio cuenta de que aún había vida por vivir, y que la tristeza no era un destino, sino un camino que podía atravesar. Un día, mientras se encontraba en la plaza del pueblo, Eloy escuchó risas familiares. Se volvió y vio a sus hijos, quienes estaban de visita. Sus corazones se llenaron de alegría al verse, pero Eloy también sintió una punzada de nervios. ¿Qué dirían? ¿Lo habrían olvidado del todo? Con una mezcla de ansiedad y valentía, se acercó a ellos. «Hola, mis amores», exclamó, tratando de mantener la voz firme. Sus hijos lo miraron con sorpresa y sonrisas que iluminaban sus rostros. «Papá, no sabíamos que estabas por aquí», dijo la hija mayor, con un brillo en sus ojos. Ese encuentro fue un paso hacia la reconexión. Hablando y riendo, Eloy se dio cuenta de que había tanto amor entre ellos, simplemente había estado escondido bajo la superficie de las ausencias y silencios. «Tengo algo para ustedes», dijo, con una sonrisa traviesa y el corazón palpitante. «He estado escribiendo». A medida que compartía sus escritos, las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de sus hijos. Se dieron cuenta de cómo su padre había estado lidiando con la soledad y el dolor, y cómo él había estado esperando este momento para compartir su vida con ellos. La conexión, una vez rota, comenzó a repararse lentamente. «Papá, nunca supimos cuánto significabas para nosotros», dijo el hijo menor, con la voz entrecortada. «Nos perdimos en nuestras vidas y olvidamos lo que realmente importa». El reencuentro fue lleno de emociones, risas y una nueva promesa de mantenerse conectados. Eloy sintió que el ciclo de abandono finalmente se había roto y que la vida podía ofrecer segundas oportunidades. Sus hijos comenzaron a visitarlo más seguido, y así nació una nueva tradición, las noches de escritura en familia. Juntos comenzaron a crear sus propias historias, pero también a escuchar las de Eloy. Cada capítulo que compartía era un recordatorio de que el amor no se pierde, solo se transforma. La vida se llenó de nuevas memorias y risas, y Eloy comprendió que nunca es tarde para sanar las heridas del pasado. La justicia poética había llegado a su vida. El abandono se transformó en reconciliación, y la ingratitud se convirtió en gratitud. Eloy ya no era el anciano olvidado, sino un hombre rodeado de amor y comprensión. Al final del camino, encontró que el verdadero legado no eran solo las palabras escritas, sino los lazos de amor que había reestablecido con sus hijos.
Y así, en el ocaso de su vida, Eloy aprendió que la ingratitud de los hijos puede ser superada por la persistencia del amor, y que las historias, cuando se comparten, tienen el poder de unir incluso los corazones distantes. La vida continuó y cada día se sintió más agradecido por las segundas oportunidades que le ofrecía el universo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Rosa. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo más historias llenas de amor y esperanza. Hasta la próxima, con otro romance inolvidable.